Las figuras de Spider-Man nos han estado acompañando casi desde la creación del personaje. La primera figura significativa fue la de Mego en 1977, con muñecos de plástico y ropa de tela. La primera figura de acción puramente de plástico fue lanzada por Mattel en la línea Secret Wars, con figuras de 4 pulgadas y 5 puntos básicos de articulación, las cuales consistían nada más en articulación en los dos brazos, articulación en las dos piernas, y articulación en la cabeza. No era la gran cosa debido a que las empresas trataban estos productos como meros juguetes para niños en ese momento. Hablando de opciones, en 2018, un año antes de la salida de la Mafex de Spider-Man, las únicas opciones que teníamos para una figura articulada de Spider-Man de 6 pulgadas eran la Amazing Yamaguchi, las figuras de Toy Biz, y el Pizza Spidey de Hasbro cuando revivió la línea de Marvel Legends. Viendo las opciones que teníamos en esa época, no teníamos una figura que para los estándares actuales fusionara la articulación y esculpido, debido a que las Toy Biz ya estaban viejas, el Yamaguchi tenía una estética muy extraña que no era para todos, y las Marvel Legends de Hasbro no tenían los detalles del traje muy esculpidos. Así que realmente no existía una figura que podríamos decir que es la figura de Spider-Man definitiva para esa época. Ojo. Que no digo que las demás figuras sean inferiores, que va, siguen siendo buenas opciones para la época. En esa época solo escogías la figura que más se apegaba a tus gustos. Si querías estética, comprabas al Pizza Spidey, si querías articulación, conseguías el Yamaguchi, si ya eras alguien que tenía tiempo coleccionando te quedabas con Toy Biz. Pero en 2019, las cosas cambiaron. Cuando llegó el Spider-Man estilo cómic 075 de la línea Mafex, los coleccionistas de Spider-Man se emocionaron. Tanto así que a día de hoy esta figura como sus variaciones siguen siendo bastante populares. Es una figura que tenía buena articulación, no al nivel de una Yamaguchi, pero ya se movía mucho más que una Marvel Legends, y con un esculpido que nos recuerda demasiado a las Toy Biz. Los coleccionistas cuando vieron las imágenes promocionales sabían que se venía una figura bastante especial. Debido a que teníamos una figura que nuevamente balanceaba bien la estética con la articulación con los estándares del año en que salió, siendo esta figura bastante buscada en su momento. Cuando salió en todos lados ya se había acabado stock, dejando como última opción el conseguirla por revendedores. Los cuales obviamente le aumentarían el precio todavía más, haciendo que sea una figura difícil de conseguir. Por eso mismo Mafex sacó más ediciones del Mafex de Spider-Man. Sacó el Black Suite, a Ben Reilly, etc. Hasta sacaron Reissue de la Mafex 075 original, agregando plásticos separadores para tener más ordenados los cambios de mano, cambiando la pintura a una más brillosa y vibrante en las partes azul metálico, cosa que se agradece bastante. Pero de todas las ediciones del Spider-Man estilo cómic ¿cuál venimos a ver? Pues queridos espectadores, espero se encuentren de maravilla. Debido a que estaremos haciendo una inspección a mi figura favorita, no solo del personaje, sino que de todos los tiempos. Tengo una historia muy curiosa que contar acerca de ella, si quieres conocerla quédate hasta el final del vídeo. Pero por lo que nos concierne en este momento, haremos una revisión de la Medicom Mafex 185 de Spider-Man. Oh sí, ha llegado la figura finalmente, vamos a abrirla rápido, ábrela ya. Una disculpa. Intenté recrear la emoción que tuve cuando tuve esta caja en mis manos. Por motivos del vídeo mostraré la caja de la figura. Como pueden ver si no son ciegos, la figura tiene un empaque muy lindo. Está bastante genial el icono del Spider-Man de McFarlane en la parte superior izquierda, es directamente el icono que se usa en las portadas de los cómics del mismo McFarlane. En lugar de aparecer que issue estás a punto de leer y su precio, te muestra la numeración del Mafex, y la escala a la que está, siendo esta de 6 pulgadas. Algo que se menciona en pocas reviews, si no en ninguna, es que esta caja está basada en otra figura que ya había realizado Medicom con anterioridad, en una línea llamada Real Action Heroes. Digamos que eran las Hot Toys antes de las Hot Toys, por eso se ven tan viejas, pero como pueden observar las cajas tienen una estética muy similar. Incluso la caja del Black Suite tiene la misma estética que reutilizaron cuando sacaron el Mafex del mismo Black Suite. Continuando con la review, procederé a abrir la caja. Yo la abrí por debajo para que quede intacto el tape transparente de arriba, si se rompe el de abajo nadie más que yo lo notará. Esto para dejar lo más intacto posible la caja, porque es una hermosura.
La figura está protegida en un caparazón de plástico transparente. Por encima se encuentra la figura y sus accesorios más importantes, sus cambios de manos, por debajo las telarañas, y otros accesorios que mostraré luego. Por ahora sacaré la figura para echarle un vistazo. Si dices que esta figura se ve mal, tiene proporciones muy delgadas para un Spider-Man o que está muy cabezón. No tienen que sentirse mal por tener opiniones equivocadas. Digo, el detalle de la figura es fenomenal, esculpieron todas las telarañas del traje, su logo y las partes azules están separadas correctamente de la parte roja de traje, los músculos están muy bien esculpidos, recordando a la anatomía de Mark Bagley cuando lo dibujaba en los 90s. Al ver mi copia ustedes se preguntarán, ¿por qué tiene un azul diferente al Mafex 185 original? Pues bueno, es una larga historia, pero en resumen se lo pinté en un azul metálico, para simular el sombreado que tienen estas mismas partes en los cómics. No quedó tan limpio lamentablemente. La historia detrás de todo este evento católico, canónico, lo explicaré al final del vídeo a modo de anécdota. Pero quitando eso de lado, la figura se ve bastante pero bastante bien. Hay quienes dicen que este Mafex está basado en el Spider-Man de McFarlane, pero a mis ojos se ve como el de Bagley. Esto lo dicen solo por los ojos grandes de la máscara de Spider-Man, entiendo la equivocación, porque el mismo Spider-Man de McFarlane aparece en la caja. En cuanto a los accesorios, tiene dos cabezas, la que ya venía de fábrica con los ojos grandes, y esta otra con los ojos enojados, me recuerdan a como los dibujaba Sal Buscema, en paz descanse. Ahora en cuanto a los cambios de manos, posee las manos necesarias para un Spider-Man. Estas de aquí son las manos para trepar paredes, o para hacer poses en el suelo, las clásicas que realiza el personaje. Estas deben de estar sí o sí en todas las figuras de Spider-Man. Los siguientes pares de manos son manos metaleras para rockear siempre como el Jorge Salvaje. Ok, no, estas son para lanzar telaraña, también son totalmente necesarias en cualquier figura de Spider-Man. Las siguientes manos son relajadas, tienen un buen detalle, si parecen manos que están descansando. Estas manos son para dar la ick, no mentira, son para sostener las telarañas para hacer poses de balanceo. Los siguientes dos pares que mostraré parecerán accesorios que ya hemos visto, pero no realmente. Si se puede observar tienen imanes, para pegar al Spider-Man en una superficie metálica. Lástima no tengo algo metálico para pegarlo, solo la computadora, pero me da miedo dañar los componentes por ponerle imanes al CPU, así que créanme que si funcionan jeje. Esto no cuenta como accesorio, pero esta, y todas las Mafex, traen un certificado de autenticidad. Esto es para saber si la figura que compraste es oficial. Mayormente es para eso, y este QR no lo he escaneado, supongo que mandará a la página de Medicom sin más. Oh sí, una figura de Spider-Man no estaría completa sin sus telarañas, posee dos telarañas pequeñas y dos grandes, con un arco en el inicio de la telaraña, eso es para ponérselas entre la mano y el brazo para hacer la ilusión que está lanzando una telaraña, es una buena solución, aunque el borde blanco del arco queda en la muñeca rompiendo un poquito la ilusión, pero son funcionales, si dan la sensación que la telaraña sale de su muñeca. Posee otra aún más grande para realizar poses de balanceo, de esta no tengo queja, funciona como debería y entre todas estas telarañas es mi favorita. Y la otra aún más grande, les soy sincero no hallo la forma de usarla, quizás el papel no solo era un certificado de autenticidad, tal vez un manual donde dice cómo usarlo, pero no quiero abrirlo, se ve lindo dentro de su bolsita jeje. Lo siguiente es la base que sostiene la figura, en el clip anterior pudieron apreciar que la figura viene con una base, se puede ajustar con un destornillador para darle más dureza al brazo de la base. Todas estas son sus piezas, pero desgraciadamente por darle mucha vuelta al tornillo de la manecilla que sostiene la figura, el plástico de la manecilla se me rompió, así que tengan cuidado cuando aprieten ese tornillo. Fuchi, fuera de aquí no te quiero ver, qué asco. Asdocastictoas, ¿cómo me recupero de esto? Así, tengo otra manecilla de otra Mafex, supongo que usaré esta a partir de ahora. En cuanto a las articulaciones, tiene doble ball joint en la cabeza y una en el cuello, esto en conjunto hace que pueda ver muy bien hacia arriba, esto es posible debido a que las Mafex en su doble ball joint está doblado, de tal manera que uno lo puede mover al lado que uno quiera, en función de hacia qué dirección quieras mover la cabeza.
Si queremos mucho rango hacia abajo movemos el ball joint para enfrente y listo. Si lo comparan luego con el ball joint hacia atrás, baja aún más la cabeza. La figura me vino de fábrica con el ball joint hacia enfrente, yo lo coloco hacia atrás para mayor rango viendo hacia arriba, y como pueden ver aún así articula bastante bien. Así que si tienen esta figura recomiendo dejar el ball joint hacia atrás. Luego he visto reviews que no se la mueven y piensan que la figura tiene malos rangos en la cabeza. Ahí pueden observar con el ball joint hacia atrás que no mira tanto hacia abajo, aunque de todos modos es decente. Aún así con el ball joint hacia atrás cuando movemos la cabeza hacia los demás lados se mueve bastante bien. Si quieren darle aún más rango, ya saben qué hacer. La articulación del brazo es con un ball joint y lo que diría es una bisagra. Gracias a este conjunto puede levantar mucho el brazo hacia arriba, no hay necesidad de algo tan complejo para llegar a estos rangos. Muy bien, ahí no hay queja. Articulación en el bíceps, se mueve fluido, igualmente puede realizar un 360, yo no lo haré porque ya lo tengo, digo, no porque no lo veo necesario. Doble articulación en el codo, muy bien, tiene un rango genial, todas las figuras a día de hoy deben tener doble articulación en los codos. En cuanto a la mariposa, hacia atrás no tiene tanto rango a decir verdad, aunque para poses de Spider-Man son tan necesarias. Puede que sí, pero no tanto como el rango hacia adelante de la mariposa, y aquí la figura sí llega a moverse muchísimo hacia adelante. Sorprende porque cuando la ves parece que no será la gran cosa, pero ya ves tú que sí mueve bien la mariposa. La articulación de torso puede inclinarse bien hacia adelante, el rango es decente. Aquí hay figuras que se mueven más hacia adelante que este a decir verdad. El ball joint de la cintura da la libertad de mover el torso a donde nos plazca, esto lo menciono porque los Marvel Legends de Spider-Man en el torso suelen tener un ab crunch invertido, que no está mal, pero nada más puede moverse bien hacia atrás y adelante, olvídate de los lados. Aún así el rango del torso está bastante bien. Ahora las piernas tienen un drop down, para mover las piernas aún más hacia adelante. Yo sé que esto todos lo habrán podido imaginar debido a que muchas figuras tienen este sistema. En cuanto a la rodilla tiene doble articulación igual que el codo, puede moverse bien ahí también. Lo otro es el pie, se puede mover hacia todos los lados que un pie real se puede y no se puede mover en la vida real. Se le pueden quitar los pies, como imaginarán, para ponerle los pies imantados. Así, y las manos también se pueden quitar, para ponerle los cambios de manos. La muñeca también se puede mover hacia todos los lados. Esto concluye con la articulación, está bastante bien, teniendo la estética que tiene te creerías que se mueve menos, pero ya ves tú que este plástico en sobreprecio se impresiona con sus rangos de articulación. A partir de ahora compararé a Spidey con otras figuras que puede que ustedes tengan también. Aquí al lado de dos Marvel Legends, el Amazing Fantasy a la izquierda, y la derecha el Black Suite Retro. Aquí al lado del Mafex de Patty. Aquí al lado con la Yamaguchi 2.0, esta es la versión de CT y es más grande que el Mafex. Trucoteca y Capitán América de Marvel Legends. Luego al lado del CT Toys de Gambit, figura muy buena también. Josie. Y Mario de Hacks Pacific. Aquí con el Venancio, este man sí es bastante grande, ni siquiera me alcanzaba en la cámara. Aquí con Ryu de Yada Toys para los entusiastas de Marvel vs Capcom. Por favor Big Bad Toy Store, ya mándame el Spider-Man de Marvel vs Capcom, llego ya esperando bastante tiempo, mándalo ya, mándalo ya, Aquí al lado de Goku Raison Artes Age Figures. Ahí aquí al lado de Gold Ship. Esto concluye con la review. Esta figura sigue siendo buena a pesar de ya tener unos añitos. El 185 salió por el 2022, pero tiene el molde de una figura que salió por el 2019, que es el 075. Aún a día de hoy continúa dando batalla. Cuando sale algún Spider-Man nuevo siempre es comparado con el Spider-Man de Mafex, eso a mí me dice que sigue siendo el definitivo. Siempre lo usan como regla de medir, eso habla del excelente trabajo que hizo Mafex hace años con esta pieza, más aún las nuevas reediciones que sacaron hace poco tienen los pañales de goma, dando aún más rango en las piernas. Los que tengan esta figura podrán estar satisfechos. Si nada más necesitas una sola figura de Spider-Man, la verdad yo recomiendo conseguir cualquier versión del Spider-Man de Mafex. El cuerpo también se presta a colocarle cabezas custom, o personalizadas. Puedes técnicamente tener a cualquier versión del artista que más te guste de Spider-Man con esta figura, siempre y cuando tengas una cabeza custom del Spider-Man que quieras retratar.
Aunque bueno, este es solo mi veredicto, puede que esté equivocado, solo te recuerdo que los críticos de IGN respiran el mismo aire que el tuyo. Ya ha llovido desde que salió el primer Mafex Comic de Spider-Man, han salido otras propuestas de parte de otras empresas, y también son buenas figuras. Esto es lo hermoso de ser coleccionista de personajes super populares, existen muchas opciones del mismo personaje. Puede que hayan personas que prefieran el Sentinel sobre el Mafex, y eso no está mal. Considero que ya quedó claro mi preferencia sobre el Mafex. Una vez habiendo dicho esto, denle like al vídeo si les ha gustado. Les invito a compartirlo con sus amigos si son coleccionistas, si les gusta el locuendo. O envíaselo a tu tío que sacaron ayer del anexo. Suscríbanse si quieren ver más vídeos, necesito su apoyo para que me sirva de motivación para seguir con esto. Para los que se quedaron hasta el final les contaré mi historia con esta figura. Era 2023, yo llevaba queriendo una figura de acción de Spider-Man, yo antes había tenido en el pasado cuando estaba más niño, pero ocurría que se me perdía, o mis padres se lo terminaban regalando a alguien más pensando que ya no me gustaba jugar con esa figura. Crecí y me quedé con esas ganas, luego se me prendió el foco y recordé que una de esas figuras era un Toy Biz. Mientras estuve investigando, me topé con la Mafex de Spidey, justo era la figura que estaba buscando pero muchísimo mejor, es básicamente la versión actualizada de un Toy Biz. Sin pensarlo dos veces ordené el 185, porque en ese entonces era la versión más barata de ese Spider-Man. Esperé que me llegara, el día que llegó yo estaba en otra ciudad, y tuve que ir a un centro comercial para irlo a recoger, aquí les pongo el vídeo. La verdad sí fue una experiencia muy surreal, para mí desde el primer momento era la figura perfecta de Spider-Man, recuerdo que en la primera semana en que la tuve tomé muchísimas fotos, las estaré poniendo las fotos para que las watchen. Todas estas fotos, las tomé en la primera semana, me divertí muchísimo con esta figura, las articulaciones eran fluidas, no se atascaban para nada, estaba muy contento con esta figura en sus primeros días. Todo lindo, qué bonito, qué fragancia, qué bello, felicidades, feliz cumpleaños. Pero en el siguiente día de haber comprado esta figura, estaba ocurriendo algo que no me había percatado. Bueno, el 185 es una versión del Mafex con un problema que no le di mucha importancia en ese momento, y es la pintura. Se iba cayendo de poco a poco, con el pensamiento se iba quitando, llegó a estar en un estado bastante deplorable, no llegué a tomar foto de eso, consideré en ese momento que no valía la pena. En las partes azules es donde se iba cayendo, yo creí que eso se arreglaba nada más volviéndolo a pintar, pero qué ingenuo fui. Mis habilidades de pintura no eran muy buenas que digamos, cuando a alguien le pasa un pincel con pintura acrílica se notan bastante las pinceladas. Yo se lo dejaba pasar porque era en pocos lugares, pero la situación iba en aumento. Entonces en mi desesperación, una vez vi una mancha en los ojos, se la quise limpiar, y esto se los dejo a ustedes si fue mi culpa o no. La mancha no se quitaba, le di con un trapo apretando con la uña y pues se raspó. No, me molesté muchísimo porque había hecho exactamente lo mismo con una figura de Jafuer de Sonic y la pintura no se raspó, pero una figura de importación 6 veces más caro que el Jafuer sí se raspó, no lo podía creer. Al día siguiente compré barniz mate para que la pintura no cayera. Y quedó espantoso. Al ver el estado tan deplorable en que quedó el Mafex en su primer mes, sí me hizo sentir muy decepcionado. Le cambié la cabeza a la segunda que se parece a Sal Buscema. Me dolió haberle cambiado la cabeza principal por esta, porque yo compré este Spider-Man justo porque estaba basado en el de Bagley. Me calmé y probé con otra pintura que un amigo me recomendó, esta vez lo pintó él, la pintura que le puso es la pintura azul metálica que se ve en el vídeo. Quedó bien, pero el problema fue la maldita cabeza de Bagley. Por el barniz lo que antes era un esculpido limpio en la sección de los ojos, se veía con una textura grumosa, como si tuviera el simbionte en los ojos, se veía muy mal. Quise forzar que me gustara, pero no lo soporté, regresé a la cabeza de Buscema, y me quedé así por mucho tiempo.
Mucho tiempo donde me lamentaba por haberle puesto barniz en los ojos del Spider-Man en la cabeza que más me gustaba, y lamentándome de limpiarle los ojos con el trapo apretando con la uña, justo en una de las partes más importantes de una figura, sus ojos. Muchas veces me la pensé si vender el Mafex, porque si la figura no me gustaba por los problemas de pintura graves que tenía, era bastante tentador venderla. Resulta que no lo hice, intenté adaptarme a la cabeza de Sal Buscema, y pues con el tiempo como que le fui agarrando el gustillo. El problema era que el Spider-Man se veía como que andaba emputado 24/7, la otra cabeza te podía dar más emociones, que solo estar concentrado o molesto como la de Buscema. Terminó el año, celebré felices fiestas en 2023. Cuando estaba revisando en Marketplace al año siguiente, me topé con una Yolin Super Action Statue, le mandé mensaje al tipo que lo vendía y resultó ser un japonés. No es broma, de verdad era un japonés, él trabajaba en eBay o Amazon, la verdad ya no recuerdo. Pero lo importante es que en su casa tenía muchísimas figuras que le devolvían por estar defectuosas. Me mostró sus publicaciones de Marketplace. Y tenía los Spider-Man de Mafex. Tenía 185 y 2 con el pintado cómic. Justo porque esas figuras tenían defectos, las estaba vendiendo a un precio regalado. Sin dudar compré el 185 y voilà. El Spider-Man volvió a tener su cabeza de Mark Bagley como Dios manda. El día que le pude volver a poner esa cabeza, fue un día en donde fui muy feliz, ya han pasado los años, y por ese evento canónico cuido muchísimo esa cabeza para que no me vuelva a pasar lo mismo. Les dejo las fotos del día, y los siguientes días con la cabeza del Mafex renovada. Era una relación amor-odio en el primer año, pero desde que ese evento se terminó, aprendí a cuidar mucho mejor del Mafex, y en su defecto las demás figuras. Siento que es una historia que debía contar, entre momentos ocurrieron cosillas que no dije porque el vídeo ya estaba quedando muy largo. Así que para terminar esta sección, les agradezco a los que se hayan quedado a escuchar mi historia. Literal fue de las primeras figuras que compré para la cole, y me ocurrió esta mamada jeje. Sin más que decir chicos, cuídense, cuidado se matan en la curva, y les dejo con algunas imágenes para concluir definitivamente con el vídeo.